Vale, ahora me tocará a mí solita. Puedes dejar eso ahí. ¡Acción! Bienvenidos a ¡Cristo sin filtros! un espacio donde la palabra de Dios se habla clara y sin adornos, conectando la verdad de Dios con nuestra vida diaria. Yo soy Julie Y yo, Larisa. y hoy tenemos un nuevo set de grabación. Aplauso para nuestra pastora. Ella es la mejor. Ella se ha encargado de cuidar cada detalle y de hacer de este espacio un espacio bonito y decente. Miren, tenemos una excelente pastora. Y ahora puedes preguntarme, ¿por qué vas tapada? Vale, quiere que le pregunte. ¿Por qué vas tapada? Para que no se me vea la tapada. Yo lo dije en el otro vídeo. Espero que no se me vea mucho la papada, porque si no, voy a grabar con una mascarilla. En el próximo podcast ya la verán con un trapo aquí al muerto. Sí, con una bufanda. Y con el calor que hace aquí. Listo. No, en realidad me da igual. Arréglate. Un poquito. Listo. Bueno, ahora sí vamos a iniciar. Sí, ya después de esta breve introducción, empezamos con el tema. Y esta vez lo pregunto yo, de La dislexia en todo su... ¿De qué crees que vamos a hablar en el episodio de hoy? No sé, puede ser de alguien tan valiente, valioso, una persona magnífica. Exacto, de alguien tan importante como lo es en la vida del cristiano, como es, redoble de tambor, Jesús de Nazaret. La pregunta es, ¿quién es Jesús? Exacto, pero como somos olvidadizas, nos lo hemos apuntado en una libreta. Claro. Así que, Biblia en mano, libreta en mano, iniciamos con el tema de hoy. Vamos a hablar acerca de la persona de Jesús. Espera, hoy sí encendimos los micrófonos, ¿vale? Ay, sí, A ver. probando. A ver, espero que lo veas. Sí, Bueno, vale, ahora sí, ya. Vamos a hablar de quién es Jesús, porque sigue vivo en nuestras vidas y a qué vino a este mundo en su momento cuando vino. Entonces, ¿empiezo yo? Va. Vale, pues mira, yo tengo unos versículos que voy a leer ahorita que hablan un poco de que Jesús es la llave para nuestra salvación, para nuestra redención y para que nuestra vida eterna sea posible. Entonces los voy a leer. Que son Colosenses 1:15, 1:18 y 1:20-21. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. El 18 dice, Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es principio supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Así que Él es el primero en todo. 20:21 es un versículo muy bonito, son unos versículos muy bonitos que hablan de que no nos olvidemos de la importancia que tiene Jesús en nuestras vidas. Por medio de Él, Dios reconcilió consigo todas las cosas. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Eso nos incluía a ustedes, o sea, a nosotros, que antes estábamos lejos de Dios. Éramos enemigos separados de Él por nuestros malos pensamientos y nuestras malas acciones. Son unos versículos muy completos que literalmente resumen todo lo que Jesús pudo hacer por nosotros con una sola acción, que fue morir en esa cruz por nuestra causa. Así es. Mira, yo tengo que Jesús
es el único Salvador, como reforzando un poco de lo que ella dijo, porque nosotros claramente hacemos como aparte nuestros devocionales y a veces, bueno, en el episodio pasado coincidimos en casi todo Exacto. y ahora tenemos como puntos diferentes, pero a la misma vez iguales. Ya lo entenderán. Entonces yo tengo que Jesús es el Salvador y yo lo tengo en Hechos 4. Dice Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro hombre bajo el cielo de los hombres en quien podamos ser salvos. Y bueno, yo hago mis apuntes ahí, entonces yo puse que no hay muchos caminos, no hay muchos salvadores en esta vida, ni siquiera hay muchas personas que pueden hacernos cambiar en la vida o cambiar nuestro espíritu, sino que solamente hay un camino y ese camino tiene un nombre, se llama Jesús. Amén. Así es. Hay muchas personas que siempre van a cambiar sus vidas, por ejemplo, a coaches motivacionales, a libros de autoayuda, creyendo, o a psicólogos, creyendo que eso puede ayudar a cambiar nuestras vidas. Y no me malinterpretéis, ¿eh? Ir a un psicólogo es muy válido, pero el psicólogo no cambia nuestros corazones ni cambia nuestra manera de vivir, sino solamente Jesús. Así es. Es el único que puede hacernos cambiar de manera de pensar, de actuar y en muchos sentidos de la vida, porque por más que intentemos hacer cosas por nuestras propias fuerzas, no podemos. También tengo otro punto que Jesús es Dios hecho carne. Dice Juan 1:14, perdón. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre vosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y yo he puesto aquí que Él no es un mensajero, que Él es el mensaje. Porque muchas veces, quizás en otras religiones, que no las critico ni nada, sino que estoy opinando, que en otras religiones creen que Jesús es un profeta más, o que es como alguien que solamente vino para que nosotros nos diéramos cuenta de cosas, o de que quizás ni siquiera Ayudar vino a la para... tierra, sí. Ujú. Entonces nosotros tenemos fe y creemos de que Él no es un mensajero, sino que Él es el mensaje hecho carne, porque Él no solamente venía a hablar, sino que venía a actuar. ¿Y qué más acción podemos ver que su vida entregada en una cruz? Y Él no solamente era como palabras, sino que Él era hechos. Exacto. Y también que Dios vino a habitar en nosotros para mostrarnos su amor de forma visible y cercana, porque nosotros creemos que Jesús es Dios, ¿no? Entonces Dios vino a través de su Hijo a nosotros para que nosotros pudiéramos conocer un lado de Dios. Claro, es el lado de Dios que hablemos la semana pasada en el anterior episodio. Mira, yo tengo aquí un versículo que hace referencia a eso que acabas de decir, de que Dios vino a mostrarnos su persona en forma de Jesús y está en Hebreos 1:3. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Este versículo habla de que Jesús cumplió con el carácter de Cristo. ¿Cuál es el carácter de Cristo? Aquel del que hablemos en el episodio anterior. El amor, la soberanía, la justicia, la paz, porque Jesús era todas esas cosas. Si leemos el ministerio de Jesús en los evangelios, podemos darnos cuenta de que Jesús era una persona justa, era una persona compasiva, era una persona misericordiosa, era una persona libre de rencor, libre de odio en su corazón, tenía un corazón completamente sano, completamente limpio, y eso también lo hizo Dios para demostrarnos a nosotros que existe una manera de vivir en justicia. Amén, así es. Y es muy importante conocer ese lado de Dios, porque al final nosotros nunca terminamos de conocer a Dios, pero Él siempre muestra como esas pequeñas partes, que son tres partes muy importantes, que es como una forma de Él mostrarse a través de nosotros y también de que para que nosotros
pudiéramos ser salvos. Bueno, eso ya lo vamos a ir hablando con el tiempo. Sí, es que hay tantas cosas por decir también que Sí. es que al final... Y bueno, mira, tengo otro punto que dice que Jesús es el buen pastor que cuida de ti y de mí. Dice en Juan 10:14, yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Que nosotros no somos un número más o una persona más para Él. Para Él nosotros somos conocidos y buscados y amados. Entonces, o sea, refiriéndose a la parte que dice que yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas. Muchas veces nosotros pensamos que no valemos nada para Dios o que simplemente somos una persona más en la vida de Dios. Pero aquí Él nos hace referencia de que Él es un buen pastor y que conoce a cada una de sus ovejas. Entonces, no tomes en poco las cosas que tú haces para Dios, porque Él siempre, o sea, Él te conoce y siempre está pendiente de ti, siempre está viendo tus acciones, siempre está viendo cuánto lo amas, cuánto lo buscas, cuánto te esfuerzas y todo ese tipo de cosas van a valer la pena un día. Que bien es cierto, no somos salvos por acciones, sino por gracia, pero también la fe sin gracia, Sin obras es muerta. eso, me confundí. Pero bueno, Claro. entonces es muy importante también que sepamos el valor que somos nosotros para Jesús y Hombre, para Dios. esto es como la parábola de las 99 ovejas, de cuando a un pastor tenía 100 ovejas, una se le perdió y él dejó a las 99 para buscar a esa una. ¿Tú crees que de 100 ovejas cualquier pastor se daría cuenta de que le falta una? ¿O dejaría 99 ovejas solo para ir a buscar a una? No, un pastor corriente la hubiera dado por perdida. Así es. Así que es muy importante que conozcamos nuestro valor Así para Él. es, así es. También otro punto es que Jesús es luz y rompe la oscuridad de nuestra vida, Qué bonito. que dice en Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y dice que no importa cuánta oscuridad haya en nuestra vida, cuando Jesús entra a nuestra vida y a nuestro corazón, la luz vence a la oscuridad. Así ¿Hoy? es. Muchas veces andamos, a ver, ¿cómo podemos andar en oscuridad? Siempre cuando estamos en una habitación sin luz, encendemos algo, la linterna del teléfono, las luces, una lámpara, porque no podemos andar en oscuridad y andar bien. O nos tropezamos, o nos chocamos, o nos caemos. Bueno, puede pasar de todo en ese momento de oscuridad, porque no vemos nada y nuestros sentidos se anulan completamente. Así es. No fue tanto por las acciones o por ejemplo, que fui a un psicólogo o que hice esto, que hice el otro, sino porque nosotros tuvimos fe en que esa luz iba a opacar a las tinieblas. Entonces es muy importante que no tomemos en cuenta las acciones que hacemos en el proceso, sino que la luz siempre esté en nosotros. Claro, no quitarle protagonismo a Dios en nuestras vidas. Exacto. Y ahí entramos en un tema, ¿no? Porque hemos descrito a Jesús, lo que Jesús es, lo que Jesús representa y características de Jesús. Pero ahora llega el momento de preguntarnos, ¿a qué vino Jesús a esta tierra? ¿A qué vino Jesús al mundo? Aparte de venir, ¿no? Evidentemente, pues a salvarnos y aparte de venir, pues como a transmitir a Dios en nuestras vidas. Entonces yo tengo unos apuntes también de 4 misiones por las que Jesús vino también a la tierra en su momento. Entonces, en Lucas 19:10, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. Hablando otra vez de esas 99 ovejas, esa una que se pierde, Jesús vino a buscar a esa oveja que está perdida. También tengo en Efesios 5:1-2, por lo tanto, imitar a Dios en todo lo que hagáis, porque ustedes son sus hijos queridos.
Vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Jesucristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable al Señor. Entonces vemos que Jesús vino también como para ser un ejemplo de la vida que nosotros deberíamos llevar. Como cristianos, como creyentes, como hijos de Dios, nosotros deberíamos de haber sido igual de justos, igual de buenos, igual de compasivos que Jesús. En cambio, la maldad habita en nosotros, por lo Así es. tanto, imposible. Y tengo también en Efesios 2:18, ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del mismo Espíritu Santo, gracias a lo que Jesucristo hizo por nosotros. Es decir, Jesucristo también vino a pagar el precio de nuestros pecados. Esos pecados que hemos hablado que nos impiden tener el carácter de Dios y nos impiden ser salvos. Jesús vino para pagar ese precio por nuestros pecados. Y ya Así por es. último, en Hebreos 4:16 tenemos, así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Entonces también podemos decir que Jesús vino a acabar con la religión, con la religiosidad, con todos estos rituales, ataduras y todos estos conceptos religiosos que había en aquel entonces y hasta el día de hoy, que hay mucha religiosidad entre nosotros. Así es. Mira, también queremos hablar un, como un punto más. Voy a leer esto que dice que Jesús fue una ofrenda perfecta para el pecador. Él es la personificación de todas las ofrendas que el pueblo de Israel hacía para tener relación con Dios. Bueno, antes el pueblo de Israel, cada vez que, por ejemplo, cometía algún error, algún pecado, hacía sacrificios. ¿Qué sacrificios? Pues, por ejemplo, de ovejas. Bueno, dependía de tu pecado. Exacto. Porque en la serie de Chosen, se las recomiendo, antes de que Jesús muriera, ¿te acuerdas del templo? Salud. ¿Te acuerdas de que en el templo había como comerciantes? Y decía una parte que me acuerdo que le preguntaba a una chica que no recuerdo su nombre, la morena, le preguntaba a María Magdalena. Bueno, ella le preguntaba qué era lo que podía ofrecer. Entonces ella le dijo que dependía de qué tan grande era su pecado. Entonces, antes el pueblo de Israel lo que hacía era ofrecer sacrificios a Dios como para pedir perdón. Porque si bien sabemos, o si no sabemos, pues lo voy a decir, es que... Ahora lo vas a saber. Exacto. Es que antes no se podía como orar, por decir así. Claro, no estaba el Espíritu Santo. Entonces no podíamos orar, no sabíamos cómo comunicarnos hacia Dios. Entonces lo que hacía era que el sacerdote iba al templo y estaba dividido entre el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces había un velo y el sacerdote iba una vez al año. Entonces, ¿qué hacía la gente para, como por ejemplo, si se moría de hoy a mañana y el sacerdote no iba? Entonces lo que hacía era hacer sacrificios, matar animales para que sus pecados fueran perdonados. Y es aquí donde vino Jesús a romper ese velo, a romper todas aquellas tradiciones, toda aquella religión a nuestras vidas y a la vida del pueblo de Israel que estaba en ese momento, fue donde vino a romper y a que todo eso cambiara. Y es aquí donde decimos de que eres la ofrenda perfecta para, para todas estas cosas que antes se hacían. Y ahora nosotros ya podemos tener la... Exacto. Una relación íntima con Dios. Porque antes de que Jesús viniera a la tierra, la presencia de Dios solamente se encontraba en el lugar santísimo. Entonces, por mucho que tú le dirías, gracias Señor por este día, digamos, Dios no estaba ahí, por así decirlo, porque la presencia de Dios estaba ubicada en el lugar santísimo. Entonces, el pueblo de Israel tenía que hacer una serie de ofrendas en el templo para que Dios
para que ellos pudieran relacionarse con Dios y pudieran decir, somos el pueblo de Dios. ¿Por qué hacemos estas ofrendas? Y podemos ver cómo Jesús rompe totalmente con todas esas ofrendas y aquí lo tenemos apuntado. Entonces, para el holocausto, que era una ofrenda que se hacía para entregarse a Dios, o sea, ahora nos entregamos a Dios haciendo la oración de fe. Señor, te recibimos en nuestras vidas. Bueno, en ese entonces, para entregarte por completo a Dios, tenías que hacer una ofrenda de grano, de harina, de aceites, de tórtolas, así. Pues Jesús rompió con el holocausto porque él se entregó totalmente a la voluntad de Dios. Cuando dijo, Señor, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. Y él se entregó en la cruz totalmente. Luego tenemos la ofrenda por el pecado, que era pues de corderos, de vacas, depende de tu pecado o de tu poder adquisitivo, claro. Imagínate, de repente comprar una vaca, ¿cuánto dinero vale? Que la ternera está cara. Entonces Jesús rompe con esa ofrenda porque Jesús cargó con el peso de nuestros pecados, como hemos visto antes. Luego la ofrenda de paz, para estar en paz con el Señor, porque le fallamos, entonces primero el pecado, le pedimos perdón a Dios por el pecado, hacemos esta ofrenda. Luego estaba la ofrenda de paz, para estar en paz con el Señor, como, ¿me perdonas? No, no la perdón. Dios es perdone. Entonces pone también en la palabra que Jesús reconcilia al mundo con Dios. Entonces esa ofrenda de paz también queda abolida totalmente. Y luego está la ofrenda por la culpa, porque como seres humanos siempre sentimos culpa al fallarle a Dios. Bueno, por lo menos si nos redarguye el Espíritu Santo. O sea que si no te redarguye el Espíritu Santo, te lo miras. Claro, claro, a ver. Entonces vemos que Jesús pagó el precio completo por nuestra culpa. Y esto lo tengo en un versículo que me gustaría leer, porque también es un versículo muy bonito, para referirme a que pagó el precio completo por nuestra culpa. Entonces está en Primera de Pedro 2:24. Él mismo cargó con nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas nosotros somos sanados. Amén. Entonces, amén. Así es. Entonces Jesús pudo pagar el precio, porque si no, ¿para qué murió? Para pagar el precio de nuestro pecado. En realidad, si Jesús no hubiera venido, así hubiéramos acabado nosotros. Muertos, crucificados, desangrados, azotados, golpeados, burlados por nuestro pecado. Y hasta se acerca el micrófono. Sí, sí, porque es que es algo serio. Porque muchas veces damos por hecho que como Jesús vino, ya está, somos limpios. No, tenemos que pensar en que ese era el destino que a nosotros nos esperaba. Exacto. Es que es así. Porque mira, al final Jesús vino para que nosotros no sufriéramos todo eso. Y hasta ese punto llega la gracia de Dios que envió a su Hijo para que nosotros no sufriéramos tanto. Que sí, sufrimos en la vida y muchas veces nos quejamos tanto de la vida que decimos de que, ay, ¿por qué me merezco esto? Yo no me merezco esto, yo no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y no nos damos cuenta de que Jesús sí realmente no se merecía eso que pasó. Exacto. Es que la mayor parte de los males que nosotros como seres humanos pasamos son consecuencias de nuestros propios pecados y de nuestras propias malas decisiones. Y nos gusta mucho echarle la culpa o a Dios o al otro extremo, al diablo. Es que por culpa del diablo a mí me ha... No, guapo, tú has suspendido el examen porque no estudiaste, porque te lo quisiste dejar en el último momento porque el Señor te va a poner el conocimiento aquí. No, o sea, hubieras estudiado, ¿vale? Entonces es así. Y el pobre diablo, le echamos la culpa de todo lo malo que nos pasa. Sí, es que somos tan, o sea, por nuestra naturaleza tendemos a echarle la culpa siempre a los demás y no Sí, vemos la realidad de que nosotros somos los culpables de eso y exacto. que si cometemos un error, está bien, lo cometemos, alguien vino para que nosotros pudiéramos redimirnos y ser mejores personas, porque también Jesús solamente es un paso a lo que sigue para que nosotros pudiéramos hablar con Dios y comunicarnos con Dios,
que eso ya lo veremos en el próximo video, no te lo pierdas. Entonces Jesús es una parte muy importante, al igual que Dios y que lo que sigue, pero Jesús solamente es como el siguiente paso para lo que continuaba para que nosotros Claro, pudiéramos tener la relación que tenemos con Dios hoy en día. hay personas que se olvidan de Jesús. Por eso Pablo, creo que es Pablo, el que nos obliga a recordar constantemente ese sacrificio de Jesús a través de la Santa Cena. Porque hay personas que se quedan con Padre y Espíritu Santo. El Hijo ya fue, se quedó atrás. Y es mediante el Hijo por lo que nosotros podemos hablar con Dios. Porque sin la venida de Jesús no podríamos comunicarnos con Dios. Haríamos lo mismo. ¿Tú te imaginas cometer un pecado? Imagínate, decir una mentira y tener que ir a una granja, comprar una oveja perfecta. Pone en la Biblia, no puede estar ni tuerta, ni coja, ni una oveja perfecta. Imagínate ya el pastizal que te tienes que gastar en la oveja y luego matarla, esparcir la sangre por todos lados. Imagínate todo eso. O sea, yo creo que el mundo se perdería. Primero, porque es que ahora mismo parecía hasta sectario eso, en el concepto del día de hoy. Y segundo, que en realidad es una molestia impresionante. Entonces, Sí. todos nos perderíamos. Imagínate que ya de por sí muchas personas no creen en esto y esto que está tan fácil comunicarse con Dios, simplemente necesitamos tener un corazón humilde y un corazón quebrantado, porque dice la Biblia que Jesús no se resiste a un corazón quebrantado y un corazón humillado. Entonces, simplemente es poder tener la intención y poder comunicarnos con Él y no lo hacemos muchas veces. No valoramos aquel sacrificio de la cruz. Claro. Tenemos la Semana Santa que siempre nos hace acuerdo, ¿verdad? Al sacrificio que hizo Jesús. Y solamente lo recordamos esa semana, que es cuando también es también cuando aquí en la iglesia hacemos obras de teatro, todos de repente hacemos una obra de teatro representando lo que le pasó a Jesús, todos de repente hacemos una danza representando que Jesús murió, pero luego el resto del año se nos olvida completamente. Y solamente nombramos a Jesús en el nombre de Jesús. No, es gracias Jesús cada día. Gracias por ese sacrificio, porque sin ese sacrificio mi vida no tiene redención. Mi vida no podría ser limpiada, sino Así solo por es. el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Así es, en el Apocalipsis a Jesús se le reconoce como un cordero. Inmolado. Y es aquí donde viene, o sea, la parte donde hablaste de que Jesús es o sea, que hablamos de que Jesús es el perfecto sacrificio, pues hace referencia a eso de que, como decíamos anteriormente, se sacrificaban animales y no por nada se le llama cordero a Jesús. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta que ese cordero que fue inmolado en aquella cruz cambió al mundo en, en 3 días, por decir así, lo de la muerte y la resurrección, ¿no? Cambió por completo todo aquello y no dejemos atrás eso tan valioso para nosotros los cristianos e incluso para otras religiones como lo es el catolicismo y otras religiones así, eh, que también valoran a Jesús. No dejemos a un lado eso, porque fue muy importante en nuestras vidas y lo será siempre. Así es. Y algo que hemos mencionado, pero de manera muy breve, que creo que hay que hacer hincapié para poner un mejor contexto, cuando Jesús murió, dio su último aliento, el velo que separaba el lugar santo del Santísimo se rasgó. Estamos hablando de una cortina de 16 metros que pesaba, se rasgó, entonces la presencia de Dios se esparció por toda la tierra para que pudiéramos buscar a Dios en cualquier momento, sin Así es. necesidad de un ritual, un sacrificio, una ofrenda, porque ya la presencia de Dios habitaba sobre toda la tierra.
Así es. Y bueno, Sí, bueno, quiero hacer una cosa. Si tú estás viendo este vídeo y bueno, no tienes a Jesús en tu corazón, no has recibido al Señor en tu corazón y este vídeo te ha hecho, has sentido el llamado de Jesús o has sentido en este vídeo la presencia de Dios, te invito a hacer la oración de fe que vamos a hacer nosotras ahora en este momento para que repitas después de nosotras y puedas aceptar al Señor en tu corazón y tener a Jesús en tu vida. Entonces, te invito a cerrar tus ojos, a inclinar tu cabeza y a repetir después de mí. Señor Jesús, Señor Jesús, te acepto en mi vida te acepto en mi vida como mi Señor y mi Salvador. como mi Señor y mi Salvador. Reconozco que soy pecador Reconozco que soy pecador y que necesito de ti. y que necesito de ti. Perdóname, Perdóname, límpiame límpiame y llena mi vida de y ti. llena mi vida de ti. Gracias. Gracias. En el nombre de En Jesús. el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora sí, ya tienes a Jesús en tu corazón, ya puedes ponerte a tope con estos podcasts, con la Biblia, con la oración y que, bueno, te esperamos en el próximo episodio que también va a estar muy interesante y yo creo que nos vamos a tardar mucho más que en este porque el siguiente episodio sí que es muy amplio el tema. Así que ahí nos vemos. Y esto es ¡Cristo sin filtros! El mejor podcast cristiano del mundo. Bye bye. Y después nos reímos y hacemos. Ay, no, espera, otra vez. Después nos reímos. Exacto. Ahí pones unas letras que brillan. Momentos de agradecimientos. Primero que nada, agradecimiento que ya lo hicimos por el set. A nuestra pastora porque nos encanta. Está espectacular. Es que es la mejor. Yo siempre lo he dicho, decorar a mi pastora se le da. ¿Cómo es tú lo haces mejor? Exacto. Y también que queremos agradecer otra cosita. Que nos sorprendió, por cierto, porque yo le decía a ella, yo quiero una libreta, que no quiero apuntar en mis libretas. Ha cogido confianza, ¿eh? Ya no se calla. Sí, fíjate que me estaba dando cuenta cuando estaba hablando y yo dije, ¿por qué no me callo? Espera. Number 2. Number 2. Y también agradecer a nuestros líderes de jóvenes, Rubén Áviles y Vanessa Olmos, por... Espera, mejor le voy a decir. Por estas preciosas libretas que estábamos, como ha dicho ella, buscando y buscando una libreta bonita para el podcast. Nos han regalado esto con mensaje personalizado incluido, que no lo vamos a leer a esas personas. Pero muchísimas gracias porque es un detalle precioso. Y bueno, yo la mía la he personalizado porque soy súper guay, ¿sabes? Y tengo una personalidad increíble. Hola a todos, bendiciones. Queríamos invitarte a nuestros cultos de los jueves y los domingos a las 7 en calle Fray Diego 37. Y los días sábados a las 4:30, culto de jóvenes. ¡Te esperamos! Adiós.